Se cuenta, y ahí es donde entra un poquito la polémica, qué tanto pudo haber sido una posesión o una locura. ¿Por qué? Porque Claudia Mijangos, de tanto que a sus niños, que el mango del cuchillo se quebró. ¿Qué no te gusta de la iglesia que decides salirte? Híjole, Fermex, y efectivamente también estaba cerrada, abro, y cuando abro me encuentro con la sorpresa de ver a un sacerdote. Hay algo que nos marca y sabemos que nuestros hijos o están vivos o están muertos. Y mi hijo, yo sé que está muerto, pero yo quiero saber dónde está el cuerpo de mi hijo. Ayúdame, por favor, porque yo quiero enterrar a mi hijo para saber dónde poderle llorar. Fue algo muy desgarrador. Ver afuera de mi consultorio alrededor de 200 mamás. No. Todas con fotos, con ropa, con cosas, diciéndome, ve a mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? O sea, es algo bien doloroso. Te juro que nunca me había quebrado así. Y te quiero agradecer el mensaje que le estás dejando a todas estas personas que lo necesitan. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy estamos de manteles largos. Hoy está conmigo mi amigo Cristian Valerio. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Contento de estar aquí contigo, Fermex. Hoy traemos unas historias bastante fuertes. Sí, ya sé. Ya me contaste. No las conozco. De verdad que no las conozco ni por encimita. Y estoy muy emocionado que estas historias me las cuentes tú porque hasta donde sé, estás un poco relacionado en la investigación de las historias. Entonces va a estar muy bueno. Pero antes de que empecemos, por favor, compártenos tus redes sociales, plataformas, proyectos, lo que estés haciendo ahorita para que la gente que pues no te conozca te siga y empiece a ver tu trabajo. Redes sociales, Cristian Valerio El Niño de la Luz en Facebook, Instagram como cristian-valerio.oficial. Y el nuevo proyecto que tengo es El Caldero del Niño de la Luz. Es el nuevo canal que tengo donde comparto recetas, cosas que se están, ahora sí como dicen, haciendo tendencia y que yo sé que a la gente le gusta, ¿no? ¿Recetas de como brujería? Y sí, todo ese así de cómo les va a ir, cómo manejar la energía, cómo jalar el dinero, el amor, todos esos tips, ahí se los tienen en El Caldero del Niño de la Luz. Ok, pues vamos a visitarlo y quien nos esté viendo, pues ahí échenle un ojito porque van a encontrar cosas que les van a servir. Así es, Fermix. Oye, amigo, antes de empezar, me gustaría que nos platicaras un poquito de qué haces y qué hacías antes, porque hay muchas personas que te han visto en algunos canales y luego sí les da curiosidad saber, pues, a qué te dedicabas, a qué te dedicas. Hay como de pronto información que es real y que no, o sea, no la que tú compartes, sino la que se escucha por ahí. Entonces queremos saber, pues, de viva voz, qué hacías y qué haces ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo ahora sí como dicen, tres especialidades, ¿no? Medium, vidente y liberador. Okay. ¿Cuál es la parte de liberador? Es la persona que saca demonios. No le podemos llamar exorcista porque la palabra exorcista solamente le pertenece, en este caso, a la Iglesia Católica. Okay. Pero fuera de la Iglesia Católica se le llama liberador. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Pues contactar muertos, que esa es la parte de la mediumnidad como medium. Ser vidente, que soy la persona que ve las cosas que están por pasar o ya pasaron de una persona. Okay. Y en este caso sacar demonios en el caso del liberador. ¿Por qué llego a la parte de la liberación o de ser liberador o exorcista, como le quieren llamar? Porque en algún momento de mi historia fui parte de la Iglesia Católica. Okay. Mi don de la mediumnidad me llevó a ser parte de la Iglesia Católica en algún momento, porque en mi infancia yo veía muertos. Mis padres me llevaron con psicólogos, psiquiatras, y los mismos psicólogos y psiquiatras le recomendaron a mis padres que me llevaran con un sacerdote, un brujo o alguien que se encargara de mí, porque efectivamente había la posibilidad de que sí existiera la cuestión de ver fantasmas. Entonces mis padres optan, porque soy de Guadalajara, Jalisco, una tierra donde somos muy cuadrados en la cuestión de la religión. Me llevan con un sacerdote que se encargaba de la cuestión de la sanación, de todas estas cosas.
y él me empieza a hacer ciertas dinámicas para poderme empezar a guiar, y él opta ya de los 5 años a los 14 a empezar a decirme, ¿sabes qué? Te vienes con nosotros a la iglesia. Okay. Entonces, él es el que me mete no a un seminario, me mete a una congregación religiosa que era como un monasterio, para que te pongas como de ejemplo como los frailes franciscanos, que no es lo mismo, porque quien es religioso, quien es católico, sabe que hay 2 partes dentro de la cuestión del sacerdocio, que es irte al seminario diocesano o irte a una congregación religiosa. ¿Qué es la diferencia? Que un diocesano va a estar en una parroquia. Una congregación religiosa va a tener una tarea en específico. Atender enfermos, las obras de misericordia, el irte de misiones, que son los padres que vemos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían conmigo, mi congregación pues se dedicaba a obras de misericordia. Dentro de las obras de misericordia pues era darle de comer al pobre, pero también la cuestión espiritual. Entonces, cuando me meten a la iglesia, este padre que se estaba encargando de mí, le cede la batuta a otro padre que se estaba encargando pues de la congregación. Entonces me pone ahí y le cede la batuta a él para que él me siga guiando con todo el control que ellos sabían de mi caso. A los 2 años muere él, y dentro de la cuestión de yo seguir con el nuevo, ahora sí como dicen, mi padre espiritual, pues me dejó huérfano. ¿Por qué? Porque el quien me había llevado desde los 5 a los 14 años me deja, y me deja con una persona nueva que sabía todos mis antecedentes, pero pues era muy difícil, porque imagínate, 5 a 14 años, pues él sabía toda mi cuestión de vida. Claro. Y aquí es donde empieza una nueva preparación. Él me empieza con más rigidez a decirme esto sí, esto no. Y en alguna de las ocasiones, en una de las cosas que yo siempre he contado, dentro de la religión, dentro del monasterio, una vez a la semana te tienes que quedar a velar el Santísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a ti te toca velar el Santísimo, te dejan ahí toda la noche, y tú tienes que levantar a los demás hermanos para que nos vayamos a estudiar. Ahí fue donde empezó la cuestión de las liberaciones. Ya sabían que yo veía fantasmas, pero hasta ese punto yo no canalizaba los mensajes y los demonios. Entonces yo veía a lo mejor fantasmas, muertos, como tú le quieras llamar, pero yo no veía en este caso demonios. Una noche, cuando a mí me toca estar en el Santísimo, estoy hincado, volteo, veo el reloj, porque había un reloj que nos tenían ahí para marcarnos la hora exactamente y poder, pues en este caso, levantar a los hermanos. Cuando yo volteo, veo el reloj. Hasta ese momento yo no sabía, no estaba empapado de las cuestiones paranormales. Veo el reloj, 3:33. Volteo a una de las ventanas que daba hacia uno de los pasillos que daba a un patio, y veo un rostro muy maquiavélico, como de un perro, pero haz de cuenta como si le hubieran puesto tizne en su cara. Como muy oscuro. Lo que yo le alcanzaba a ver eran sus ojos muy brillosos, rojos. Entonces yo cuando volteo veo, al principio me asusté, pero después ahora sí mi ser me dice, es una broma a lo mejor de alguien, ¿no? Me concentré, dije, es una broma de alguno de los hermanos, me están queriendo asustar. Cuando yo ya veo que no es una broma, es cuando veo que ese espectro cruza la pared. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, no es algo normal. Brinco de la banca donde yo estaba hasta el altar, agarro el Santísimo, cierro los ojos, empiezo a rezar. De verdad, para mí fueron 2 minutos, Fermex, 2 minutos. Cuando yo abro los ojos fue porque alguien me estaba tocando. Entonces, imagínate, acabas de ver eso y alguien te toca. Te tocan el hombro y brincas. Brinco, pego un grito, y cuando abro los ojos era un hermano.
y me empieza a regañar y me dice, oye, no nos levantaste, era tu responsabilidad, son las 7 de la mañana, volteo, yo veo el reloj, efectivamente eran las 7 de la mañana. O sea, hubo un tiempo perdido entre 3:33 entre y 7. 3:33 y 7 de la mañana. Uf. Imagínate, ahí hubo una polémica, le dicen a mi padre superior, me regañan, yo voy con él porque me manda a citar, él ya sabía todos los antecedentes míos, y yo le digo, ¿sabes qué? No me regañes, yo no quiero estar ya aquí. ¿Por qué no quieres estar? Es que esto y esto y esto fue lo que me pasó. Y él se ríe. Me dice, eso estábamos esperando de ti. No sabíamos que no solamente ibas a ver muertos, iba a llegar a este punto. Y si tú llegabas a este punto es porque para nosotros eres un candidato para sacar demonios. Si el demonio se te presentó, es porque eres candidato para poderlo expulsar. Ellos hicieron todos los papeleos para mandarme al curso, porque es un curso realmente el que se da en el Vaticano para poderte volver experto en liberaciones o exorcismos. En ese entonces, pues la iglesia estaba pasando por una decadencia, por algo que estaba pasando muy fuerte dentro de, y que se estaba haciendo pues como muy fuerte dentro y que todavía no era pues muy visible afuera, de un sacerdote que estaba cometiendo algo muy fuerte, y ellos lo que querían era jalar pues la cuestión de los jóvenes. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían? Un sacerdote joven, un sacerdote que tenía las características como las mías para poder jalar a la juventud, pero que también sirviera de algún modo para poderles ayudar a ellos, ayudar a las liberaciones, a las cuestiones de canalizar, a las cuestiones de la sanación. Me mandan al Vaticano, yo regreso, y cuando regreso, pues en este caso, yo vengo con toda la actitud positiva de querer hacer todo bien y de que se lleve todo, ahora sí como dicen, como ellos querían. Ajá. Entiendo que es una trayectoria muy larga, entonces, ¿cuántos años fueron aproximadamente que estuviste en la iglesia? Pues fíjate, desde los 7 años, ahí es donde entra un poquito la polémica, porque todos dicen, es que son 7 años. Sí, pero acuérdense que yo inicié desde los 5 años. Claro. Entonces, a mí lo que me hicieron fue hacer, en este caso, la secundaria. La hice muy cortita, con los 3 años que se hace como en una secundaria normal, pero la preparatoria la hice como si fuera una preparatoria abierta, en menos tiempo, y al mismo tiempo me estaban dando la preparatoria y estaba estudiando filosofía. Entonces ahí cortamos un poquito ese espacio de los 7 años. Estaba estudiando la preparatoria abierta y la filosofía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se recortó el tiempo. Antes, automáticamente, hoy ya se hace, antes era como una ley de decir solamente los sacerdotes deben de ser después de los 33 años. Claro. Hoy ya no. Pero se va modificando. Se va modificando. Hoy ya quien termina los 3 años de filosofía y los 4 de teología, automáticamente ya pasas a ser candidato para ser sacerdote. Hoy ya no. Hoy ya, okay, si terminas antes, pues eres candidato automáticamente. Lo único que te piden es estudiar filosofía y la teología. Ok. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Es una carrera o una trayectoria muy larga la que tuviste dentro de la iglesia? ¿Qué no te gusta de la iglesia que decides salirte? Híjole, Fermex, cuando a mí ya deciden, cuando yo regreso a la ciudad, en este caso de Guadalajara, ellos me mandan a una parroquia a servir como un sacerdote tal cual. Todavía no me habían ordenado, pero ellos ya tenían el obispo, que era una persona que yo quiero mucho, que ya no está en este plano espiritual, ya trascendió, acaba de morir hace poquito, y fue quien también se convirtió como en un papa para mí. Y al ser una autoridad grande, pues me daba como que la autoridad para hacer todo, ¿no? Él manda una carta, me manda a una parroquia, y él deja en claro que yo tengo que servir como un sacerdote de la parroquia. Uh-huh. Entonces había unas partes, al no ser consagrado, que dentro de la misa, el sacerdote me decía, tú vas a dar la homilía. ¿Qué es la homilía? El sermón. Okay. Entonces él me decía, tú vas por delante, porque te estamos preparando y tú vas por delante. Entonces la comunidad se empieza a enamorar de mí, sabía cómo predicaba yo, empezábamos a jalar a los jóvenes. Llega un sacerdote a esa parroquia de Puerto Rico y
Y ahí es donde comienza el suplicio de mi vocación. Llega esta persona, yo desde que yo lo vi ingresar, hubo algo que no me latió. Y yo veía, porque yo me encargaba de los niños, de los monaguillos, que no estaba bien. Había algo que me brincaba, que los niños tenían un comportamiento que no estaba normal. Ajá. A partir de que este señor llegó. A partir de que él llegó, hasta una ocasión, la sacristía es, para las personas que no saben, es donde se visten los sacerdotes. Es un cuarto especial donde los sacerdotes se visten. En este caso, esa parroquia tenía una entrada por la parte de atrás, Ajá. que era una parte donde pues no veía la gente, donde entrábamos. Ahí entrábamos con una puerta y ya pues salíamos, en este caso, al altar principal. Cuando yo llego a la calle, meto la llave y no abre. Entonces yo dije, a lo mejor está cerrado por dentro. Lo que yo opto, nadie sabía que yo sí tenía llaves de la parte delantera. Entro por la parroquia, me subo al altar y ahí estaba la puerta. Y pues nadie tenía, porque pues todos salían, pero no tenían llave de esa otra puerta. Meto la llave, abro y efectivamente también estaba cerrada. Abro y cuando abro me encuentro con la sorpresa de ver a un sacerdote, un niño. Eso fue lo que a mí me detonó el quererme salir de la iglesia. Y fue algo muy duro, ¿no? Porque para mí recordar exactamente una mesa como esta y ver al chiquito, al niño, lo que estaba pasando, me dejó muy frío. Me paré en la puerta, me dejó congelado, no supe qué hacer. El padre voltea, me ve, se deja venir conmigo como a tratarme de explicar malamente. Yo lo que hago es darme la vuelta y correr. ¡Qué horror! Mi cabeza estaba... No. Sí, mi cabeza estaba muy bloqueada. Y yo no le dije nada. Me voy a las autoridades altas eclesiásticas. Lo comento con alguien muy fuerte. Y le digo lo que yo había visto. La reacción que ellos me dicen fue la reacción que yo nunca haya querido que me dijeran. Cuando yo denuncio a este sacerdote, ellos me dicen, para poder ser obispo tienes que callar como sacerdote. ¡Qué coraje! De verdad, qué coraje, qué impotencia el que una persona con un gramo de poder pueda evadir ese tipo de acciones tan bajas y que sea protegido por su mismo gremio. Es muy fuerte, Fermix, cuando mucha gente me ha criticado, me ha dicho, pero de verdad vivirlo es muy feo. Hasta el momento muchas veces se me vienen esos recuerdos. Yo opto cuando él me dice, cállate para que puedas hablar como obispo, pues me estaban dando a entender que pues me callara y que iba a tener un puesto alto. Yo salgo de ahí, opté por ir con las autoridades. Y cuando voy con las autoridades, en este caso con la policía, con las autoridades correspondientes, ya no tanto con la iglesia, sí, ellos me dicen, tú no puedes levantar la denuncia. Quien la tiene que levantar son los papás, porque son un menor de edad. Claro. Tienes que traer a los papás. Tú eres testigo, pero la parte acusadora pues tiene que venir a poner, pues en este caso, su demanda. Cuando voy con los papás, oh sorpresa, los papás no quisieron hacer nada. ¿Por? Porque ya se les había ofrecido dinero. Cuando yo empiezo a investigar a demás niños, todos habían pasado por lo mismo. Toqueteos a los niños, algunas insinuaciones. Empiezo a hacer una investigación dentro de... Y la gran mayoría de niños, cuando yo interrogo a sus papás, a algunos se les había amenazado, a otros se les había dado dinero y nadie quiso decir nada. Yo opté por dejar el caso así, me salgo de la iglesia y a los 2 semanas de salirme de la iglesia entra mi primer secuestro. Me mandan secuestrar y una de las cosas cuando me secuestran me dicen te vamos a dejar libre, pero esta es una advertencia para que no vuelvas a decir
lo que ya sabes que tienes que callar. Y ahí fue la primera callada que se me dio por parte de la Iglesia Católica. Qué horror, qué horror. De verdad entiendo la decisión que tomaste en su momento de salirte. Creo que quizás no cualquiera, pero la mayoría hubiéramos hecho lo mismo. Tratar de en algún momento buscar justicia, pero al no poder hacerlo, definitivamente te alejas. Y es muy triste porque al final de cuentas tú te das cuenta que muchas veces la gente que sirve a la iglesia está tan cerrada, tan ciega, de que lo que está pasando, y yo lo he visto, ¿no? Muchas veces cuando me ha tocado, y aquí en los comentarios te vas a dar cuenta, de que cuando yo hablo de esto, mucha gente a mí me ha tocado ver los comentarios, de que dicen, es que son seres humanos, es que es natural. No. 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 El hecho de que seas un ser humano no justifica bajo ninguna circunstancia De tocar a un niño. que agredas a otra persona, muchísimo menos a un niño. O sea, no puedes agredir a nadie, no importa tu posición, si estás en la iglesia, si estás en donde sea. Si eres político, si eres policía, cualquier puesto o cargo que tengas, no importa dónde, no te da ningún derecho de agredir absolutamente a nadie, muchísimo menos a un niño. Imagínate yo ver esos comentarios ahorita, en la época que estamos, dices, ¿cómo a mí me da más terror? El que alguien ponga como algo natural el a un menor de edad. Un acto tan bajo. Un acto horrible, un acto despiadado. Porque si nos vamos a las leyes, en este caso eclesiásticas, pues nos vamos a la Biblia, es algo repudiable para la Biblia. Porque el mismo Jesús dijo que a los niños no se les debe tocar. Entonces ahí es donde damos a entender que estamos mal como humanidad. Cuando ya estamos haciendo algo muy bajo como algo natural. Sí. El decir, pues es que son seres humanos, es que pueden fallar. No, es que esas fallas no deben de pasar. No, eso no es una falla, es una acción con toda la intención. Claro. Con la intención más baja de saciar tu deseo y sabiendo que estás dañando a una persona, no puedes hacerlo, no puedes continuar. No es un fallo, es un acto con una intención. Claro. Literalmente hecha porque lo quieres hacer, tal cual. E imagínate, o sea, tú me decías hace rato, ¿cuántos años son de preparación? No son personas incultas. No. No son personas que no tengan un conocimiento. Porque aparte de la filosofía, la teología y todo lo que se ha estudiado, también te dan esa rama de la física, en este caso, de saber cómo estudiar la mente humana, que es en este caso la teología. Pero dentro de la rama de la teología también existe esta ciencia de estudiar la cabeza humana, que es la psiquiatría. Uh-huh. La psiquiatría, el estudiar la humanidad desde otro punto filósofo, pero también estudiarle el cómo poder llegarle a las masas, el cómo poder llegar, que ahí entra un poquito esta rama que tiene que ver mucho, sí, con la psiquiatría, pero también con la rama de cómo saber manejar o manipular a la humanidad, que al final de cuentas, pues un seminario, pues es parte, como yo lo he dicho, es como irte al ejército y que te enseñen a cómo adiestrar o cómo llevar como a los borreguitos, sí, a un solo redil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás manejando las masas y tienen que enseñarte a saber cómo manejar estas masas, ¿no? Uh-huh. Y la filosofía, la teología y la psiquiatría te enseñan un poquito a saber cómo llegarle a las personas. Entonces, están utilizando herramientas, Fermex, que se les dieron para hacer algo bueno. Para controlar a la para gente. Controlar hacer algo a la malo. gente. Mira, es por eso, yo lo digo a nivel personal, yo creo en un Dios, o sea, sí creo que hay Así un ser es. superior, creo en un Dios, pero, y lo digo a nivel personal, no creo en la iglesia. No, ni yo. No creo en la iglesia como una institución, no creo en la iglesia como una pauta para seguir, yo. Y respeto la opinión de muchas personas que quizás nos están viendo o que vean este capítulo en algún momento, que sí van a la iglesia, que sí van el domingo a la misa, etc. Está bien, todos encontramos
nuestra fe y nuestro consuelo en Ujú. distintos lugares y en distintos momentos. Y no está mal. Al final No. de cuentas, es un acto muy bonito. El ir a misa es un ritual muy bonito. Pero al final de cuentas, el Dios que tú ahora sí estás comulgando con Él, Ajá. ¿qué te está enseñando? Y es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Pero la persona que está como representante es un ser humano como tú y yo. Y Él va a fallar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hay fanáticos. No son religiosos, son fanáticos religiosos Ajá. que ponen a un sacerdote como si fuera un dios, como alguien inalcanzable. Y ese ser No lo son. te va a fallar porque no es un dios. Es un humano como Es un humano nosotros. como tú y yo, y que al final de cuentas, cuando tú lo pones como un dios y se humaniza, esa persona va a tener fallas. Y ahí es donde viene la polémica y el dilema de decir, es que es una persona. No, yo por eso opté por salirme, porque yo no quiero ser de esa parte, porque yo no quería seguir como todos los que muchos están, que hay una parte que son muy santos, que son personas que mis respetos, sí, pero yo te puedo decir que un 80% de las personas que están en el clero son personas que tienen un lado oscuro. Hijo. Y hoy tenemos un caso muy fuerte que tiene que ver con ese punto. Pues mira, con lo poco que me has contado, de verdad, tengo esos sentimientos encontrados entre, me cuentas esta historia y me da mucho coraje, imaginas cómo lo viviste tú y siente uno feo. Siento uno feo porque yo soy muy sensible a ese tipo de situaciones donde agredes a alguien inofensivo, ¿no? A alguien tan pequeñito. Es que de verdad, Fermex, el yo cerrar mis ojos y recordar ese punto es algo que me tiene muy traumado. Es algo que me costó mucho, mucho tiempo poder superar y que yo te lo puedo decir hasta el momento, no lo voy a superar. Y se entiende. Es algo que a mí me duele porque es un punto donde tú te das cuenta cómo la humanidad puede ser tan mala, cómo una persona puede ser tan mala. Y ver los comentarios y ver cómo la gente a veces hace este punto de una violación como algo bien natural. Uh-huh. Como de, es que es tocado por Dios. Casi te pueden decir que está bien porque como le pasó con ellos, pues es bien, porque pues como es un elegido de Dios o un representante de Dios, No. Casi lo está santificando, ¿no? De verdad, las imágenes de ver cómo yo entraba a esa sacristía y ver a ese niño, No. es muy fuerte. Es muy fuerte. Uf. Gran inicio muy fuerte, muy fuerte, amigo. A veces creemos que no se vincula de alguna manera, cambiando un poquito el tema, Uh-huh. no se vincula de alguna manera un crimen, actos de otra índole Uh-huh. con temas religiosos. Hay muchos casos, pero creo que el que tú nos vas a contar hoy va vinculado, muy vinculado entre religión y crimen, ¿cierto? Así es. Hoy les traigo un tema muy fuerte y quien es de México sabe muy bien de este caso. La Llena de Querétaro. Claudia Mijangos. Claudia Mijangos. Mijangos. ¿Qué es lo que pasa? Querétaro, una ciudad muy religiosa como Guadalajara, Jalisco, muy cerrada en sus creencias. Claudia Mijangos, de 33 años, fíjate, volvemos a lo mismo de los números. Claudia Mijangos, de 33 años, catequista de una parroquia muy devota, ella y su esposo de la Virgen María. Y ella decía que tenía ciertas revelaciones, que la Virgen le hablaba, que Dios le hablaba y que por eso ellos estaban pues prácticamente entregados a la iglesia. Ella catequista, su esposo también era entregado muy, muy a la iglesia, los dos participaban dentro de los actos de la iglesia. Claudia Mijangos, al ser catequista, lleva a sus hijos también, porque tenía unos chiquitos, 7, 8, 9 añitos,
y los llevaba al catecismo junto con ella. Los niños, pues prácticamente en este caso, pues estaban muy en comunión con la iglesia también y pues las costumbres que Claudia les había inculcado. ¿Qué es lo que pasa de tanto estar en la iglesia? De tanto convivir, yo creo que se la pasaba más en la iglesia que en su propia casa. Se enamora del sacerdote y el sacerdote se enamora de Claudia Mijangos. Ella, una catequista pues conocida por toda la comunidad, se enamora del sacerdote, empiezan a tener un amorío a escondidas, tanto de su esposo como de la misma comunidad. Ellos empiezan a optar por su relación, tenerla oculta, hasta que en alguna ocasión dice Claudia que un ser extraño se le mete dentro y le dice que ella debe de seguir pues teniendo relaciones con el sacerdote. Ajá. Ahí es donde Claudia entra en conflicto y dice, ¿sabes qué? Hay algo dentro de mí que me dice que yo siga teniendo relaciones contigo, pero yo creo que está mal. El sacerdote no tomó por alto, o más bien tomó por alto esta situación, sigue teniendo la relación con Claudia Mijangos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la comunidad se empieza a dar cuenta de esta relación que ya no era una relación sacerdote-catequista, sino que había una atracción por ahí muy rara. ¿Qué es lo que pasa? Que el sacerdote opta para que el esposo de Claudia Mijangos no se dé cuenta por fracturar esta relación. Y le dice a Claudia, yo ya no quiero esta relación porque no quiero problemas con tu esposo. O sea, no le importó la comunidad, sino lo que le importaba era el esposo. Era el esposo de Claudia. Claudia se vuelve loca en ese momento porque el sacerdote la estaba dejando. Una noche se va a su casa, muy triste, mal. Vuelve a llamar con el sacerdote le firme en que ya no quería una relación. Entra a la casa y dentro de la casa Claudia describe que era una casa fría, rara, ajá, muy distinta a la casa que ellos habitaban. El esposo estaba ahí, el esposo le dice que tiene, Claudia sigue ocultando la relación, el esposo se va a trabajar y deja a Claudia Mijangos con sus hijos en casa. Claudia siempre ha dicho, y a lo largo de todos los años que ella estuvo en la cárcel, diciendo que esa noche algo entró dentro de ella que le dijo para sus hijos. No, man. Claudia empieza a entrar en una especie de posesión, ajá, donde Claudia se va a la cocina, agarra un cuchillo de cocina, se va, recorre las escaleras, porque era una casa de 2 pisos, sube las escaleras, se mete al primer cuarto, uh-huh, y empieza al primero de sus hijos. Al oír los gritos del primer chiquito que estaba apuñalando a Claudia Mijangos, los demás se despiertan y empiezan a correr. Uno de los niños se va al closet a esconderse de su propia madre, que estaba matando a su hermano en la cama. ¿Y el papá? El papá no estaba. Ah, ok. Cuando Claudia Mijangos termina de matar al primer niño, se da cuenta que uno de los niños está en el closet, se va al closet y la empieza a matar. Se va al segundo cuarto y cuando se va al segundo cuarto se da cuenta que no hay nadie, porque ya el niño iba camino hacia abajo. En esas escaleras, Claudia Mijangos corre a su hijo en el patio, de una manera despiadada. Se cuenta, y ahí es donde entra un poquito la polémica, qué tanto pudo haber sido una posesión o una locura. ¿Por qué? Porque Claudia Mijangos, de tanto que apuñaló a los niños, que el mango del cuchillo se quebró. Claudia Mijangos va por otro cuchillo para terminar de
a su hijo que estaba en el patio. Termina de apuñalarlo y se da cuenta que acaba de matar a todos sus hijos. Al oír los gritos de los niños, los vecinos optan por llamar a las autoridades. Cuando entran las autoridades, se dan cuenta que Claudia Mijangos está bañada en sangre. Y Claudia está en una crisis. Ajá. Cuando la hacen volver de esa crisis, Claudia Mijangos se da cuenta que acaba de matar a sus hijos. En ese momento, ella le dice a las autoridades que lo que había pasado era porque ella escuchaba una voz dentro de su interior que le decía que tenía a sus hijos y después de ella. Ahí es donde las autoridades dicen, es una esquizofrenia, es algo que es mental, Ajá. pero hay otra parte donde lo espiritual entra y dicen, no es una enfermedad mental, es una posesión. ¿Por qué? Porque Claudia Mijangos cometió un pecado. Uh-huh. Y un pecado desde el momento en el que ella estaba teniendo una relación Con el sacerdote. con un sacerdote. ¿Y qué es lo que pasó? Que ella, al ser una persona de mucha luz, de una persona que estaba consagrada a la iglesia, que estaba entregada a Dios, se mete este ser de las tinieblas, que es el padre de la mentira, a tocarla con la tentación. Y la primera tentación de Claudia Mijangos, El sacerdote. el sacerdote. Cae en esto, ¿y qué es lo que pasa? Ya te tengo a ti, ya cometiste el primer acto, pero yo quiero algo más tuyo, tus hijos. Y ese es el punto más fuerte que una persona puede cometer en una posesión. Desde tu punto de vista, como experto en estos temas, ¿tú crees que fue una posesión o crees que haya sido realmente algún problema psiquiátrico? Mira, yo te puedo decir que desde el punto desde el punto espiritual, desde que una persona va a una cocina por otro cuchillo, ahí me brinca un poquito. Un posesionado no se va a dar cuenta si se está lastimando. Pero hay una locura tan grande de Claudia Mijangos que yo te puedo decir que sí fue un detonante de una enfermedad mental en ese momento. Que ya traía. Que ya traía. Pero sin embargo, lo quisieron pasar como una posesión tal cual. Para mí no es una posesión desde el punto en el que Claudia cambió de cuchillo. Sí, era consciente del dolor que Claro. estaba sintiendo y era consciente de que el arma que traía en la mano ya no le era funcional. Claro. Y una persona que está en una posesión, entiendo que no se dan cuenta de nada. Nada. O sea, hubiera seguido inclusive con las mismas manos, atacando. ¿Y qué es lo que pasa? Que una persona no es tan consciente del dolor que cuando tú ves un posesionado como tal, se llegan a fracturar sus propios huesos. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque están teniendo ciertos movimientos donde la cabeza gira, donde los brazos No van se dan cuenta. No se dan cuenta. Hay un caso que lo conoce seguramente, el de Annalise Michel. Sí. Hizo, no sé, no me acuerdo el número, pero 600 a 800 genuflexiones, que es como una especie de hincarte para parte. Exacto. Y se tronó los ligamentos. Bueno, En ningún momento se dio cuenta. No, yo tenía un caso en Guadalajara que nosotros le pusimos la bailarina. Era una niña entre los 12 y 14 años y le pusimos la bailarina porque era muy delgadita y haz de cuenta que giraba, daba giros como si fuera una bailarina, se paraba de puntitas y empezaba a dar vueltas. Pero cuando daba vueltas, las bancas de las parroquias, tú sabes que son muy pesadas. Sí. Alrededor de 3, 4 personas, pues las tienen que mover. La niña sola agarraba las bancas y las aventaba. Pero ella lo primero, el síntoma que entraba era como si estuviera bailando. Daba vueltas como una bailarina, pero de puntitas. Y de repente se dejaba caer y se tronaba los huesos de sus rodillas. Entonces ahí es donde te das cuenta que un posesionado no tiene esa cuestión del dolor. No siente el dolor. Se pueden fracturar, pueden hacer mil cosas. No están conscientes de lo que están haciendo y de lo que está pasando. Porque no tienen esa sensibilidad del dolor. Aparte, no sé si es muy tonto lo que voy a decir, pero tienen un ser dentro, tienen un ser demoníaco.
¿Tú crees que a ese ser le preocupa de, chin, No. ya te lastimaste con el mango, vamos por otro? O sea, no. Es que eso es lo que quiere ese ser, Fermex. Hacerte torturarte a ti para que cuando ese ser salga, te duela tu cuerpo y ahí es donde entre eso que ese ser quiere. Hacerte renegar de Dios. Sí, te deja vestigios de lo que pasó. Claro. No te cuida de que no te lastimes. Te lastimo, me salgo y te pongo ahora sí a decir, ¿dónde está tu Dios? Ya te hice todo esto. Pregúntate dónde está tu Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de Claudia Mijangos, esta parte no existió. Esta parte de decir, me estoy lastimando mi mano y voy a ir por otro cuchillo. Sí, no. Ahí es donde me brinca y para mí, como experto, yo te puedo decir que fue más bien una locura porque en ese momento el sacerdote la deja, el marido se va, Claudia se enloquece y ¿qué es lo que pasa? Cae en una psicosis de algo que ya estaba ahí, Ujú. pero que detonó definitivamente la cuestión de que el sacerdote la deja. Claudia se la llevan y sus abogados, Ok. ¿qué es lo que pasa? Que detonan esto. El querer patentar que Claudia Mijangos había sido posesionada por un ente demoníaco para poderla sacar de la cárcel. Las autoridades mexicanas y en todo el mundo, la cuestión de el esoterismo, las posesiones, no entran dentro de un canon de las leyes. Ujú. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no la sacaron porque no entraba esa rama. No es admitido como una No se prueba. admite. Claro, no. La dejaron ahí. Y hasta el año del 2016, hace poquito, Ujú. acaba de salir Claudia Mijangos después de haber cumplido ¿Ya su salió? sentencia. Sí. Pero ¿por qué? O sea, le quitó la vida a 3 personas. Así es. ¿Qué sentencia tan cortita? Muy corta. ¿Cuántos años? ¿En qué año fue? En el año, ahorita te lo digo, pero fue prácticamente como tú, en 1989. En el 89 y salió en el 2016. O sea, no fue nada. Nada, Nada. prácticamente. O sea, para haberle arrebatado la vida a sus hijos, a los 3. Los abogados lo que hicieron fue poner en práctica el famoso recurso de es una persona que se está comportando bien y hay que reducir la sentencia. Efectivamente era una persona que ayudaba a la comunidad, que estaba muy bien dentro de la cárcel, pero definitivamente sabemos que la sentencia fue muy corta. Pero no tendría que haber sido cadena perpetua. Sí. O sea, digo, en México, en muchos países que lo llevaban a cabo ya no existe la pena capital. Uh-huh. Sin embargo, sí existe la cadena perpetua a la cual tendría que haber sido sometida. O sea, Sí. no fue cualquier cosa lo que hizo. A sus 3 hijos. No, O sea- no entiendo esa parte de la ley. No entiendo cómo hicieron sus abogados, porque por muy buen comportamiento que tenga, Ujú. olvídate de eso. Desde que el juez dicta sentencia, tendría que haber sido cadena perpetua. Porque estamos hablando de 3 casos. Sí, por Porque supuesto. son 3 niños. Y estamos hablando que si ni siquiera le están dando la sentencia por un niño. No, Un niño. no. Ella fue sentenciada a ciertos años. Si hablamos del 1989 al 2016, fíjate la sentencia que le dieron. Fue una sentencia muy corta. Sale Claudia Mijangos hace poco. Y yo te lo puedo decir que hasta ahorita, hasta el momento, no se sabe nada de la señora. Lleva 8 años libre Así es. y no se sabe dónde está, No se sabe dónde está. qué hace. No se sabe qué hace. Yo te puedo decir que sí, la señora a sus 69 años actualmente es una persona muy demacrada, que las personas que la vimos salir de ese reclusorio, pues salió totalmente distinta a la Claudia Mijangos que entró. Una persona muy guapa, blanca, alta, pero que hoy en día una persona totalmente acabada. Con ciertos tintazos que yo te puedo decir que para mí no tiene nada que ver con la cuestión de la posesión, sino más bien con una cuestión psiquiátrica, con una cuestión de que su cabecita no está bien. No, definitivamente no está Y es bien. un peligro para la sociedad. Pues es que anda suelta. Es un peligro.
Es una que la dejaron libre. Imagínate lo que puede llegar a ser si eso le hizo a sus 3 hijos, a lo que se supone más quería, a quienes tenía que cuidar y procurar, ¿qué puede hacerle a cualquier otra persona que ni siquiera sea de su familia? Es que imagínate el modo, ¿no? El decir, es que estuve posesionada. Es que a lo mejor se me metió un ente demoníaco. Y así pueden ir por la vida. Cuando ya realmente es algo que yo he peleado y estoy peleando mucho actualmente con las autoridades, déjenos entrar en los casos. En Estados Unidos hay una parte donde los videntes pueden entrar. Y hay un caso muy fuerte que hace poco toqué, el caso de Teresita Bazán. Uh-huh. Cómo un vidente vino a cambiar el giro de ese caso. ¿Por qué a nosotros como videntes? Obvio, colando la cuestión de que no sean charlatanes, de que se hayan... Que sean auténticos. Que sean auténticos, porque esa rama de estas videncias, de estas herramientas, no tiene la policía mexicana para que podamos descartar la cuestión realmente de una posesión o de una locura. Uh-huh. ¿Por qué? Porque puedes engañar, y aquí se les engañó a las autoridades al decir que este personaje no tenía algo psiquiátrico. Y hasta el momento se le dijo es que sí fue algo espiritual. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que como no hay una ley que abarque la cuestión espiritual, pues ahí se le redujo la sentencia a Claudia Mijangos. Sigo sin entenderlo, de verdad. O sea, no lo entiendo. O sea, no entiendo qué factores pudieron haber influido, aparte de esto que tú dices, para que un juez dijera, te voy a dar esta cantidad de años. Y vaya que aquí se viene un lado que ha pasado, ¿no? Porque actualmente esta finca ya no existe. Esta finca ya es una tienda de conveniencia que todos vemos en las esquinas. Se tumba la finca porque efectivamente fue como un punto. Malamente fue un punto donde ya iban a Querétaro y queríamos ir a visitar la casa de Claudia Mijangos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que las personas que iban a Querétaro se brincaban y iban a explorar este lugar donde se le había quitado la vida a los chiquitos. Uh-huh. Era un Disneylandia de lo paranormal. Era un Disneylandia porque si ibas y sabías que ibas a encontrar algo paranormal. Y claro que ibas a encontrar, pero no porque Claudia Mijangos hubiera estado posesionada. No por el crimen que cometió. Por el crimen. Imagínate, tú te puedes imaginar que a unos niños se les quite en una casa la vida, la vibración que puede haber. Sí, horrible. A mí me tocó en alguna ocasión ir a esta casa y estuve empapado de este caso porque en alguna ocasión cuando estaba un programa de exploraciones paranormales a nivel nacional, me tocaba ir a ciertas casas a decir dónde sí había algo, dónde no había algo. Actividad y todo esto. Ajá, y en ese caso la vidente que estaba en este caso al frente, yo le decía, aquí hay, aquí no hay, o esto hay, y ella ya lo decía. ¿Tú fuiste antes de que hicieran esta tienda que dices ahora? Okay. Y fue un caso muy fuerte, porque este programa, cuando me llevan ahí, yo digo lo que veo, hay una psicofonía, estaban grabando un detrás de cámaras para hacer los tiros de la cámara y ver por dónde iban a poner las cámaras, y estaban grabando fuera de la investigación, estaban haciendo un scouting de la casa y exactamente en uno de los pasillos que da a las escaleras, íbamos subiendo a las escaleras y recuerdo muy en claro esa voz que nunca se me va a olvidar y que no lo llegaron a captar a lo mejor la gente de ahí, pero que yo sí lo oí y que en ese momento el camarógrafo regresa a la cinta para poder escuchar a ver. ¿Se escucha? Cuando íbamos subiendo, se escucha un niño que dice papá. Oh, pero fue un grito muy fuerte. Mira, hasta te juro que se me un grito de auxilio, Fermex. Un grito de papá. Y efectivamente en ese punto fue donde a su hijo, al niño. Porque el niño baja de su habitación, baja corriendo las escaleras, ¿no? Es el último niño, baja corriendo las escaleras, se va al patio, pero desde que venía a las escaleras, Claudia ya lo venía.
Entonces ese niño se llega a captar en una psicofonía en la grabación de este programa. ¿Qué fue lo que hicieron? Como no querían que ellos se dieran cuenta, la audiencia, que yo iba, lo montaron para que dijeran que al que le habían dicho papá, pues era el productor. Cuando vamos a otro de las habitaciones, volvemos a oír otra psicofonía. De verdad, estar en esa casa, recuerdo, y era una sensación de mucha tristeza. Sí. No era una sensación de, ay, tengo miedo. No, era una sensación de mucha tristeza. Una sensación de quiero ayudarlos, pero no puedo. Es que es esa sensación que luego tienes cuando, no sé si a todos les pase o nos pase, vas en la calle y ves una casa y te transmite tristeza. Sí. No sabes por qué. O hay casas que te transmiten alegría, o hay casas que te transmiten como algo bonito, ¿no? Pero esta casa en particular, Fermex, el recordarla y estar dentro de estas habitaciones donde sabías que ya le habían quitado la vida a un niño, Sí. ir al closet y efectivamente abrir ese closet y todavía ver esas manchas de sangre viejas, fue algo que ahora sí te remonta a muchos años atrás. Y como videntes nosotros, como medium nosotros, pues jalar esa vibración. Sí. Y efectivamente, yo no paré de llorar toda la noche que estuvimos ahí. De empezar a canalizar el dolor de los niños. Y fue algo que yo te lo puedo decir, yo no estoy de acuerdo, como tú lo decías, con la sentencia de Claudia Mijangos. No, yo creo que mucha gente no estuvo de acuerdo. Para mí, y yo canalizaba y canalizaba y canalizaba y trataba como la otra parte de ahora sí como dicen, aparte de ser vidente, medium, que el medium es el que jala a los muertos, la parte del liberador, la parte del que se hace cargo de los demonios, tratar de investigar y entender esa parte, si Claudia había sido posesionada o no. Y yo te puedo asegurar que en esa casa el único demonio que pasó fue el demonio que le dijo que matara a unos hijos. Y su demonio no era un demonio que había entrado porque matara a sus hijos, sino su mente. Su mente le estaba jugando en contra en ese momento con una enfermedad mental. Pero no era una posesión como tal. Lo que pasó y lo que hizo después sí hizo que se entrara o se concentrara un demonio, porque es de los actos más repudiables que pueda haber. Una madre se a uno de sus propios hijos. A 3. Imagínate aquí 3 chiquitos. Que vamos, la numerología. Otra vez. El número 3. Claudia con 33 años y mata a 3 de sus hijos. Que en la Iglesia Católica el 3 es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. El número 3 es el número de la Trinidad. ¿En qué año dices que entró? En 1989. O sea, entró y salió en el 2016. En el 2016. Sale en el 2016 Uh-huh. y entra en 1989. 89. 27 años. 27 años estuvo nada más. Imagínate. No es nada. O sea, es un castigo grande quizás para otro tipo de crímenes que se llegan a cometer. 27 años es quizás la mitad de tu vida. Pero pensando que le arrebató la vida a 3 de sus pequeñitos, bueno, a los 3, no entiendo. No logro entender esa parte de la justicia. Voy a echarle después una leída al caso, solamente porque quiero entender ¿qué pasó ahí? ¿Por qué 27 años? ¿Sí? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo fue juzgada? ¿Cómo realmente se le dio una sentencia a Claudia? Uh-huh. Porque al final de cuentas ellos argumentan que Claudia Mijangos fue posesionada. Pero aquí lo raro es que no hay un antecedente psiquiátrico de ella. Y que el antecedente psiquiátrico marca que estaba bien de sus cabales. Cuando para nosotros... O sea, sí le hicieron un estudio psiquiátrico. Pero estamos en México, Fermex. ¿Ella venía de una familia posesionada? Así es. Ok. Entonces... Puede ser por ahí. Te das cuenta
cómo lo podemos manejar como una posesión y no como una enfermedad. Sacamos de la historia a alguien muy importante y que no lo hemos mencionado y que pudo haber intervenido en todo esto. Claro, El sacerdote. claro, porque en su momento no quería que se descubriera ese acto que estaba pasando. El detonante de que Claudia hubiera matado a sus hijos. Uh-huh. Y que fue la relación entre ellos dos. Sí. Y a partir de eso ya no pintó el sacerdote. O sea, bueno, No. ya no sale en la historia Ya no para sabe nada. nada. Ni sabemos dónde o qué fue lo que pasó con el sacerdote. En su momento se supo el nombre del sacerdote Sí. y todo. Pero ya después no se supo nada. Pues seguramente está en una iglesia muy lejana. Como todos sabemos lo que se llega a hacer en la iglesia, ¿no? Te cambio de parroquia y ¿qué es lo que pasa? La gente no tiene memoria. Los mexicanos no tenemos memoria. 2 semanas y se nos olvida lo que pasó ahí. Sí. Hoy saben que hubo una relación de un sacerdote con una catequista, pero ¿cómo se llama el sacerdote? ¿Cuál sacerdote es? Exactamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claudia Mijango ya salió. ¿Dónde está el sacerdote? Él no tuvo la culpa. No. Para nada. No tuvo la culpa de lo que ella hizo. Sin embargo, está esa parte que él fue el detonante. Y aún así sigue sin tener culpa de los actos que ella cometió. Así es. Pero fue un detonante. Fue un detonante, no es culpable de la cuestión de el acto repudiable de haberle quitado la vida a sus 3 hijos, pero sí es culpable de haberle fallado a su iglesia que él está, ahora sí como dicen, a cargo. Uh-huh. Porque ahí hay votos de pobreza, castidad y obediencia. Y si tú te estás casando como sacerdote con la iglesia, tu mujer, tu gente, es tú, ahora sí como dicen, por quien debes de velar. Y desde que él se mete física y moralmente y se con una persona, ya le fallaste a ese punto. Claro. Que es el voto de castidad y que es la obediencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no le estaba teniendo obediencia a la iglesia. Uh-huh. Le estaba teniendo obediencia a una persona. Uh-huh. Entonces, sí tuvo que ver hasta cierto punto, porque él sabía, vuelvo a lo mismo, si nos vamos para atrás a su preparación como sacerdote, te lo decía al principio, ¿qué es lo que pasa? Te dan filosofía, te dan teología, pero te dan esa rama que es el estudiar las mentes humanas, que es estudiar un poquito la mente de cómo funciona el ser humano. El comportamiento que tiene a través de ciertos lineamientos que tú le das. Que es la psiquiatría. Ajá. Y que es esta cuestión de analizar las mentes humanas. Por eso, tú te puedes sentar y puedes aconsejar a una persona. ¿Por qué? Porque te están dando esta parte de saber meter la ciencia. Ajá. Y poder guiar a una persona. Entonces te conviertes en un psicólogo, porque entras con la psiquiatría, pero también con la psicología de la mente humana. Quizás no literalmente, pero sí tienes las bases bien fundamentadas. No, Fermex, literal. Tienen una formación. Tienen una formación psicológica. Ok. Se da una rama para que tú puedas estudiar la cuestión de la mente humana, por eso se les da la filosofía, la teología, pero también se les da psicología. Okay, ¿Qué es lo que pasa? Yo no lo sabía. Hay otros expertos dentro de la iglesia. Ajá. Que dicen, sí quiero la cuestión de la psicología, pero también quiero estudiar enfermería. Bueno, sí tienes razón. ¿Sabes por qué? Sí me suena muy lógico, perdón. Porque la gente entra a un confesionario. Claro. Eso es lo más cercano a ir con tu psicólogo. Con un psicólogo. Y decirle, oye, tengo este problema porque hice esto, esto y esto. Y el entrar al confesionario es lo mismo. El sacerdote se convierte en tu psicólogo por 10 minutos, escucha tus problemas, creo yo. Ajá. Te soy honesto, yo nunca lo he hecho. Más allá creo que de darte una penitencia de que tienes que rezar o hacer cosas, porque te dan un consejo, ¿no? Sales liberado, y no es de que salgas liberado. Es que fuiste a una terapia. Claro. Una terapia que te están diciendo cuáles son las herramientas que tú vas a hacer para enmendar algo que hiciste mal. Sí. Es una terapia. Sí. El que tú vayas, por eso es de que se les da esta rama. La filosofía, la teología, dentro de estas ramas existe la psicología
Y como yo te lo decía, también la psiquiatría. Sí, por supuesto. Porque tienen que checar las mentes humanas. Tienes toda la razón. Porque al final de cuentas está en tus manos la vida de un ser humano espiritual y física. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí se les da. Entonces, imagínate, este ser que tenía todas las bases para ver que Claudia Mijangos tenía un problema psiquiátrico, ¿por qué no lo notó? A mí me entra la duda y la intriga desde el momento en el que esta persona sale de la historia. A partir de que ella comete el crimen que cometió, Claro. que creo es a raíz de que Sí, que él la deja, Ajá. él ya no sale en la historia. No sale. Ahora, no tengo a la mano los titulares de ese momento, pero yo te aseguro que los titulares hablan de una mujer que le quita la vida a sus hijos, Sí. enloquecida y probablemente con o algún trastorno psiquiátrico o con la versión de la posesión. Pero, ¿en qué titular dice Ninguno. que es una mujer que tuvo una relación Con un sentimental sacerdote? con No. un sacerdote, que el sacerdote Ninguno. literalmente la corta y en ese momento entra en locura y se desquita con lo más bonito que tenía, que eran sus hijos? Ninguno. No los tengo, pero... Ninguno. Y yo te lo puedo asegurar que si te checas y checas todos los titulares y te vas a la web, ninguno te va a hablar. Todo será el checar qué era lo que estaba pasando con la loca posesionada. Con la persona que le quitó a través de una posesión la vida a sus hijos. Pero no saben el trasfondo de. Y el Claro. trasfondo de una relación de un sacerdote con una catequista. Yo me voy a atrever a hacer solo una hipótesis basado en lo que me has contado. Con las características que tenía ella en el momento del ataque, con esa locura que tenía, creo que más allá de tener también un padecimiento psicológico, ¿crees tú que hubiese consumido alguna sustancia que la haya llevado a ese borde de la locura? Y que sí regresó, Claro. pero cuando regresó, pues vio la atrocidad que había Sí. hecho. No sé. Es que la hipótesis no está mal hecha. Porque ¿qué persona cuerda puede matar a sus hijos? Mira, yo no aceptaría ni siquiera que los hubiera tocado, Claro. pero podría entender dentro de su locura que se pudiese haber desquitado regañándolos, Ujú. quizás pegándoles y castigándolos, ¿Sí? ¿no? Porque estaba en crisis, la estaba soltando algo que ella amaba. Pero llegar al grado de que con saña, desde el momento en el que me dices que el mango, mango? del arma se desgastó, se rompió, ¿cuánta fuerza necesitas Ujú. imprimir para que ataques a un menor y desgastes y rompas el arma que tienes en la mano? Eso estaba cargado de saña, pero horrible. ¿Y de dónde viene la hipótesis? Porque no es hipótesis. Las personas que se dedican a investigar lo pueden checar. Cuando hay una cuestión de un asesinato, pues hay una acta que un forense tiene que levantar. Claro, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que el forense se da cuenta que las heridas no corresponden a la misma dimensión. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? Que se da cuenta que el cuchillo no había sido el mismo, sino ok, que ok. había sido Cambiado. otro más grande. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se van, investigan, se dan cuenta que hay un segundo cuchillo. Ahí es donde la gente va a decir, ¿y cómo? ¿De dónde sacan? Pues vayan, investiguen la cuestión forense de cómo a los niños, el acta de defunción de los niños. No es algo que nosotros nos estemos sacando de una locura. Ahí está en unos documentos que hubo un segundo cuchillo. Entonces, las personas que hablamos de lo espiritual, sabemos que una persona posesionada no tiene esa sensación de dolor. Claro. Si hubo un segundo cuchillo fue porque consciente sabía que el primero ya se había terminado el mango y me estaba lastimando. No, ¡Qué saña! no, qué De horror, verdad, qué horror. aquí esa hipótesis no está mal hecha. Porque yo te lo puedo decir que en el punto donde Claudia Mijangos se da cuenta, el ojo de toda la comunidad se va sobre Claudia,
Hay un factor que tú lo decías hace rato. ¿Por qué tan poquito tiempo? A mí no me da, ahora sí como dicen, la sospecha, más bien me da la sospecha de que también hubo un acuerdo entre Claudia y ese sacerdote. Te vas a quedar aquí, va a ser reducida tu condena, pero vamos a tener que decir que tú fuiste posesionada. Porque al final de cuentas, ¿en qué titular sale que este sacerdote tuvo un romance con esta persona? Uh-huh. En ninguno. No. Todos los titulares de periódicos eran una persona le quita la vida a sus hijos a través de una posesión. Digo, hoy se sabe y no tiene el impacto mediático que pudo haber tenido en ese momento. Hoy se sabe como un dato, claro. Pero si en ese momento en los titulares hubiera salido eso, no solo se ve afectado el sacerdote, se ve afectada la iglesia en general. Entonces tú dime, ¿quién intervino para que fueran 27 años y no más? Pues la verdad es que no lo vamos a saber, pero podemos especular. Porque al final de cuentas te doy menos sentencia y Claudia mantente calladita. Pero al final de cuentas el acto más fuerte que pueda haber se cometió. Sí. Y se cometió de una manera muy brutal. Sí, horrible, horrible. Un crimen que yo te puedo decir que hasta el momento las personas que nos tocó ir a esta finca sentimos el dolor. Qué feo, qué feo. Esa parte de la psicofonía de que te llegó a ti que dice papá y eso es muy triste. Horrible. No es que no dé miedo porque pues obviamente a todos lo sobrenatural nos da miedo y en algún momento si lo vivimos como que sí nos pone mal, ¿no? Pero esto en especial no es que no dé miedo, da tristeza, porque te da el reflejo de lo que esos niños tuvieron en mente en el último segundo de vivir, que fue la imagen de su padre. Le estaban llamando para que los defendiera literalmente. Como medium yo te puedo asegurar que es de los casos que a mí más me ha impactado. Yo te lo digo, si nos vamos a mi historia, yo te puedo asegurar que algo que yo no permito es la cuestión que dañen a los niños. Sí. Entonces, ir a una finca donde me dañaron a los niños fue algo que me marcó. Y más escuchar esa voz de decir papá, sí. Pero de una manera de auxilio, ¿sabes? Sí. Entonces ahí te das cuenta que esas almitas se quedaron congeladas en el tiempo. Y en el tiempo donde se les arrebató la vida de una manera muy fuerte. Qué horror. Muy fuerte. Imagínate el tú voltear como niño y darte cuenta que la que te está quitando la vida es tu mamá. No lo entiendes en ese momento. Estás en crisis. No sabes qué está pasando. No entiendes qué sucedió con tu mamá. ¿Por qué te está atacando? En la mañana te dio desayunar. Claro. A mí yo te puedo asegurar que para mí los dos culpables son Claudia y el sacerdote. Porque al final de cuentas el sacerdote sí tuvo también una culpa. ¿Por qué? Porque sabía lo que estaba pasando. Y él ocasionó que Claudia cayera en esta crisis. Es que es un efecto mariposa. Claro. ¿Estás de acuerdo? Un pequeño acto puede desencadenar cosas mucho más grandes, mucho más graves. Vamos a pensar que nunca se hubiese enamorado del sacerdote. Uh-huh. Vamos a pensar que nunca hubieran tenido una relación. Probablemente esta historia no estaría escrita al día de hoy. Imagínate, ya tuvieran, estos niños, si tuvieran 1 año, tuvieran 27 años. Sí, ya fueron los jóvenes. Pero estamos hablando de niños de 9, 7 y 6 años. Sí. Súmale los 27 años de su mamá. Sí, ya tendrán 30 y tantos, casi algunos llegando a los 40, ¿no? Entonces, se les arrebató la vida y esos niños no pudieron estar en esta humanidad. ¿Cómo la historia hubiera cambiado en una historia diferente? Contada de distinta manera. Uh-huh. Entonces, es algo fuerte que al final de cuentas un acto puede detonar. Sí, es un efecto mariposa. Así algo es. Que piensas que no podría terminar en un crimen tan horrible. Tuvo un inicio prohibido uh-huh. y desencadenó en todo esto. Y terminó en un acto prohibido también. Ajá. Fuerte, Fermix. Qué feo, qué feo. Yo no conocía esta historia, ¿eh? No fuerte. Conocía. Ya entendiste por qué enlazábamos mi historia con esto. Totalmente. Y que muchas historias como estas hay alrededor de todo el mundo, ¿eh? Sacerdotes que tienen relaciones con sus propias personas de servicio, con sus catequistas, con gente que está a su servicio.
Sí. y que debería ser totalmente distinta a la historia, pero que aquí, desgraciadamente, terminó de una manera muy mal. Muy, muy mal. Oye, me estabas platicando. Hay una historia que has contado en otros podcasts que creo que es muy fuerte, pero que creo que más que fuerte te involucra también un poco más. O sea, te metiste como más a la investigación Sí, y todo este rollo. Solo me diste así como 3 palabras de la historia y te dije, ¿me la puedes contar? sí. ¿Podrías? Claro, fíjate que es la primera parte donde yo te decía que me callaron, pues han sido 2 veces. Y una de las veces pues fue la iglesia, cuando hace rato te decía que fue cuando yo me Lo del salgo, niño. veo lo del niño, me secuestran y me mandan callar. La segunda vez que me callaron pues fue el gobierno. Y fue por un caso que ahorita te voy a contar y fue un caso mediático en la ciudad de Guadalajara. Y a mí me tocó descubrir los famosos trailers de la muerte. Guadalajara tenía una alta demanda en la CEMEFO, donde ya no cabían los cuerpos. ¿Y qué fue lo que optaron? Por traerse unas cabinas de tráiler y meter todos los cuerpos en una cabina de tráiler. Y ellos tenían, en ese gobierno, tenían la opción que decían, sin cuerpo no hay delito. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Y sigue pasando que hay un WhatsApp de madres buscadoras. Entonces las madres buscadoras van todos los lunes, checan los cuerpos que llegan a la CEMEFO y ellas pues se van dando cuenta si llegó alguien nuevo. Ujú. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que las madres llegaban los lunes, se les enseñaban los mismos cuerpos, el mismo dolor, la misma situación y no encontraban a sus hijos. Hasta que en alguna ocasión una madre buscadora llega a mi consultorio y me dice, yo sé que mi hijo está como madre en nosotros, hay algo que nos marca y sabemos que nuestros hijos o están vivos o están muertos. Y mi hijo yo sé que está muerto, pero yo quiero saber dónde está el cuerpo de mi hijo. Ayúdame por favor porque yo quiero enterrar a mi hijo para saber dónde poderle llorar. Ese sentimiento, Fermex, de tener enfrente a una madre, con ese sentimiento es algo que te parte el alma. Claro. Y te parte el alma en 1000 cachitos. Una madre desesperada, una madre que te está pidiendo tu apoyo. Cuando la señora va y me empieza a contar su historia, yo le digo, sí, la voy a ayudar. Pero por favor, yo no quiero que nadie vaya a saber de que yo le ayudé. Ella me lleva ropa de su hijo. Le dije, no, yo no necesito ropa, yo no necesito nada. Vamos a canalizar a su hijo con su nombre nada más. Cuando yo empiezo a canalizarlo, veo una persona parada a un lado de la señora. Le dije, hay una persona parada a tu lado y tiene un tatuaje en un brazo y el tatuaje es así, 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 así. La señora empieza a llorar y me dice, sí, es mi hijo. Entonces ya cuando me da esa parte, me abro yo como medium, porque ya sé que sí es efectivamente la persona que ella está viniendo a pedir que se manifieste. Me abro para que él me diga realmente la información, porque ¿qué es lo que pasa? Se puede colar un demonio. Entonces cuando ya esto pase, ya colamos todo, le digo, ese tatuaje me dice tu hijo que se lo hizo por ti. Y la señora, sí, ese símbolo lo hizo por ti, por esto, por esto, por esto, le doy sus datos, empieza a entablar la comunicación y cuando llegamos al punto de donde estaba, me dice la señora, es que yo voy siempre todos los lunes y me enseña los mismos cuerpos y yo ya estoy desesperada, dile dónde está. En ese punto yo le digo a él, ¿dónde estás? Y me deja ver un lugar como una cabina de tráiler. Entonces yo le digo a la señora, oye, tu hijo me deja ver como si fuera un refrigerador porque tengo mucho frío, pero es muy largo, pero hay muchos cuerpos. Y hay gente que los está pisando como si fueran doctores, con unas batas y como doctores. En la CEMEFO no hay este lugar. Me dijo, no, en la CEMEFO son como refrigeradores. Uh-huh. O sea, sacas y está el cuerpo, pero no como no amontonados, no están así.
Y es que a mí me deja ver esto. Y no me marca que sea donde le quitaron la vida, porque yo veo más cuerpos y veo como doctores. Le dije, me huele a un olor particular. En ese momento la señora dice, ¿estás oliendo lo mismo que yo ahorita? Le dije, sí, está oliendo. El consultorio empezó a oler a un aroma particular. Le digo, es que este aroma ya lo he olido. Y me dice, eso que tú estás oliendo es como huele la CEMEFO. Le dije, huele a cloroformo. Entonces dice, ¿lo estás oliendo? Le dije, sí. ¿Usted también lo está oliendo? Dice, sí. Le dije, por eso esto me da a entender que sí está en un lugar en la CEMEFO. Me va a ir a la CEMEFO a preguntarles si hay un lugar como el que le estoy diciendo. Su hijo lo va a encontrar con estas características. ¿Se acuerda de su brazo? Entonces tú le recomiendas que vaya y cheque el brazo. ¿Por el tatuaje? Por el tatuaje, pero sí se lo dejé bien marcado, Fermín. Le dije, ¿te acuerdas del brazo? Ajá. El cómo te lo dije, el cómo estaba su tatuaje, pues ese brazo ya no va a estar. Es una evidencia que para ellos saber que un tatuaje, si encuentran un cuerpo, pues es claro, reconocible. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Mocharle su brazo a este muchacho. Entonces le dije, el brazo de tu hijo con ese tatuaje no lo va a tener. Entonces, cuando yo le doy la descripción de cómo iba a encontrar el cuerpo de su hijo, pues fue impactante. ¿Qué pasa? La señora va a la CEMEFO. La señora, cuando llega a la CEMEFO, pide ver los cuerpos y le enseñan los mismos y le dicen ya no hay. Entonces ella dice, oye, es que a mí me dijeron que hay como una cabina de tráiler. No, aquí no hay. Señora, esos son los cuerpos y no hay nada más. La señora me lo cuenta y dice que ya cuando iba saliendo iba llorando y que su primera impresión fue decir, pues me mintió. Cristian me mintió, jugó conmigo, ¿cómo pudo hacer eso? Y ella estaba llorando muy fuerte cuando una persona del aseo la vio y escuchó lo que había platicado con las personas encargadas. Le dice, señora, ¿puedo hablar con usted pero enfrente? Porque aquí están las cámaras y no puedo decirle algo. La señora se sale con esta señora del aseo y en el parque le dice, oí lo que usted dijo de las cabinas de tráiler. Sí hay cabinas de tráiler y son 2 y están aquí a la vuelta, pero por favor no vaya a decir que yo le dije, porque yo voy a perder mi empleo. Y vayas ahorita porque están llevando hielo, porque las cabinas tuvieron un bajón y el compresor se reventó. Ajá. Entonces no está congelando y están echándole hielo a los cuerpos y están bajando el hielo. El portón está abierto. Vaya ahorita, pero por favor no vaya a decir que yo le dije. La señora se va, llega al portón de este lugar y la sorpresa fue ver el montón de cuerpos apilados en 2 cabinas de tráiler. La señora se viene corriendo como loca, empieza a decirles a los de la CEMEFO y los de la CEMEFO lo que hicieron fue, cállate, vamos a ver si está tu hijo, pero no digas nada. Cuando esculcan, efectivamente ahí estaba su hijo, sin un brazo. ¿Qué fue lo que pasó? Que le dijeron que quién le había dicho esto. Y la señora ante el interrogatorio, pues soltó mi nombre. No. Entonces, en ese momento, pues las autoridades de ese momento, pues estaban enojados. Pero ¿qué pasó? Que la señora, con mucho gozo, con mucha alegría, porque ya tenía a su hijo, muerto, pero ya tenía a su hijo. Iba a descansar. ¿Qué fue lo que pasó? Que le compartió este sentimiento a las demás mamás a través de un mensaje y las mamás se volvieron locas. ¿Qué fue lo que pasó? Que un día yo llego les dijeron que quién les había dicho, la señora les dice de mí, y un día llego a mi consultorio y de verdad fue algo muy desgarrador. Ver afuera de mi consultorio alrededor de 200 mamás. No manches. Todas con fotos, con ropa, con cosas, diciéndome, ve a mi hijo, ¿dónde está mi hijo? O sea, es algo bien doloroso.
Yo estoy enamorado de mi país, yo estoy enamorado de Jalisco, pero esta parte de mi estado es muy dolorosa, Fermex. Cuando yo empiezo a decirles a las mamás de tú sí, tú no, tú eres del tráiler, tú no eres del tráiler, esas mamás se fueron para allá, hicieron esto mediático, porque ya los medios de comunicación lo descubrieron. Entonces ya no, las autoridades en ese momento pues se olvidaron de Cristian Valerio, porque pues tenían que resolver la cuestión mediática que estaba viviendo con los medios. ¿Qué fue lo que pasó? Que ya todas las mamás empezaron a ir, y todas las mamás que yo les decía que si eran del tráiler pues recuperaban los cuerpos de sus hijos. Hasta que por ahí alguien vuelve a decir, ¿quién les está diciendo? Vuelve a salir mi nombre. Y cuando vuelve a salir mi nombre y ya está todo fuerte en los medios de comunicación, mandan a alguien a mi consultorio. Truenan puertas, yo estaba consultando, había gente, se meten personas de la fiscalía y me amenazan. Y me dicen, o te callas, o posiblemente el que está asesinando a las personas, pues eres tú. Entonces, me estaban amenazando directamente, claro, que los delitos me los iban a achacar a mí. Desde ese momento, lo que yo opté fue por ya no decir nada. Hasta el momento, yo te digo, por cuestiones de amenazas, he dejado de canalizar personas desaparecidas. Con un sentimiento de desesperación, sí, pero al final de cuentas yo tengo una familia. Claro. Yo tengo seres queridos que están alrededor mío y que tengo que también cuidar. Porque después de que pasa esto, estuvieron afuera de mi casa, pusieron una estación de policías para que estaban vigilaran. Hacia día y noche. En una ocasión, ese año yo me separé de mi familia, ya lo he contado, mi familia lo ha dicho, que yo hice como un teatrito de estoy enojado con ustedes y no les voy a hablar, pero no era eso. Era que yo los estaba cubriendo y que yo no les podía decir lo que estaba pasando. Uh-huh. Porque qué papá o qué mamá va a decir, no, si te pasa algo yo estoy contigo. Claro, pero yo los quería cubrir, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Armar un circo de enojarme con mis padres para que mis padres me dejaran de hablar y yo les dejaba de hablar. ¿Y qué fue lo que hice? Yo durante un año ni ellos me hablaron ni yo les hablé. Esto ya tiene mucho tiempo. Sí. Una noche yo me voy a rentar una casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en una noche, cuando estaban descuidados los policías, me cambio de casa. Y dejaron de estarme molestando, porque me les perdí del rastro. Así es. Dejé de ir a la estación donde yo trabajaba. Me perdí por completo. Pero sí, cuando ya volvieron otra vez a saber de mí, volvieron otra vez las amenazas, volvieron las cosas. Y hasta el momento yo te digo, me sigo cuidando y sigo cuidando mucho a mi gente alrededor. Pero al final de cuentas yo te digo, el hecho de poder ayudar a las madres pues es muy desesperante. Porque al final de cuentas tú quieres ayudar, sí, pero no te dejan. Porque estás haciendo el trabajo que ellos deberían de hacer. Y eso no les gusta. No les gusta ni es bien visto para ellos. Sí, lo entiendo. Qué fuerte, porque estás en ese dilema ético, ¿no? Entre que eres una quizás de las pocas personas o contaditas con los dedos de la mano que tiene ese don o esa habilidad de poder saber este tipo de cosas y no poder ayudar a personas que están literalmente desesperadas. Estás atado de manos. Mira, Fermex, si yo te enseñara los mensajes en mi celular, a veces son hasta 200 mensajes que me llegan al día pidiéndome la ayuda de saber dónde están sus hijos. Y estás atado de manos porque no sabes qué hacer, sí, o cómo decirles. Que he ayudado a algunas bajo el agua, sí, pero al final de cuentas también pones en riesgo tu vida. Y muchos van a decir, yo sé que en los comentarios van a decir, pues hazlo, arriésgate. Uh-huh. Sí, pero pues, tienes que cuidarlo, para eso tienes un don. Pero ojalá y toda esa gente que comenta se pusiera en mi lugar. ¿Les gustaría que les hicieran algo a sus familias? Sí, no, por supuesto que no. Sí, yo lo entiendo y entiendo perfectamente bien tu decisión sobre este dilema de ayudar y no ayudar, porque pues también tienes una vida, sí, también tienes una familia y también quieres caminar seguro por las calles. Desgraciadamente no puedes utilizar ese don
que tú tienes para ayudar a los demás, sí lo puedes usar, pero lo usas en otros sentidos al día de hoy, ¿no? Ayudando de otras maneras, pero no en este contexto ya. No, desgraciadamente, estas personas que están muy desesperadas y se entiende. Y que al final de cuentas, bajo el agua yo puedo ayudar a algunas personas, pero sí es muy doloroso. Sí. Es muy doloroso ver a una mamá que te está pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo decir, yo también tengo una mamá. Claro. Entonces me pongo en los zapatos de mi madre, me pongo en los zapatos también de la madre buscadora, y hay algunas cosas que sí les puedo decir, pero yo te puedo decir que no como yo quisiera trabajar. Uh-huh. Ojalá y algún momento lleguemos a hacer esa comunión de poder ayudar a más gente y que nos dejen esa apertura sin podernos limitar uh-huh. a poder ayudar a estas madres y que ya descansen estos cuerpos también. Sí, totalmente de acuerdo. Uy, amigo, hoy me dejaste literalmente sin palabras. Contaste 3 historias que me conmueven demasiado. De verdad, es un capítulo muy bueno, pero es un capítulo que también es muy triste por todas las cosas que enmarcan estas 3 historias que contaste. Me quedo con un sentimiento, no sé cómo describirlo, como raro, ¿sabes? Como de tristeza por estas personas de esta última historia, por lo que pasó con esta señora Claudia de Querétaro, por la historia inicial que me contaste que sentí horrible. Siento muy feo cuando escucho estas historias que lastiman a los niños. Siento muy feo. O sea, no lo puedo evitar, no es algo que pueda suprimir. Siento horrible. Te agradezco mucho que hayas tenido la confianza de venir aquí y contarnos esto. De verdad, muchas gracias. Gracias por estar acá, por contarnos lo que nos has contado. Sí es un gran capítulo, lo acepto, pero es un capítulo lleno de muchos sentimientos. Y creo que la gente que nos ve, la gente que consume nuestro contenido me entiende porque esta comunidad en especial, han sido muy empáticos con esos casos tan fuertes, tan difíciles. Creo que lo van a recibir de la manera correcta. Creo que esta comunidad, a diferencia de otras comunidades a las que te has enfrentado, por lo que decías al principio de esos comentarios, esta comunidad lo va a recibir, estoy súper seguro. Con amor. Con amor y de una manera empática, principalmente. Porque todos somos humanos, porque sí todos cometemos errores, pero tenemos que entender que hay un límite. Y solo lo voy a dejar de esta manera. Sí cometemos errores, pero por favor, no caigamos en fanatismos. No justifiquemos actos de bajeza con títulos que algunas personas ostentan y que creemos que por tener esos títulos pueden hacer lo que ellas quieran. No caigamos en eso. Tratemos de construir. Estamos a tiempo. Siempre tenemos el tiempo de construir algo bueno, de construir algo mejor, de construir una comunidad general con cosas buenas. Y cuidémonos los unos a los otros, es lo único que nos resta. Es lo que nos resta. Y yo, Fermex, quiero utilizar tus cámaras un poquito para decir a las mamis que a lo mejor tienen un hijo perdido, que a lo mejor no están en esta situación bonita de tener a sus hijos en casa, que si tú tienes en tu casa un hijo perdido, la esperanza que tú vas a tener es que algún día ese hijo te vas a volver a encontrar con él. A lo mejor no en este plano espiritual, pero quédate con tu conciencia que un día Diosito te entregó algo chiquito, que tú lo criaste, que tú le dices amor, que tú lo moldeases a tu modo y que hoy se lo estás entregando a Dios, a lo mejor no como tú quisieras, pero que se lo estás entregando así como Dios te dio ese chiquito con amor, hoy también tú se lo vas a entregar con el mismo amor. Que ya no sigas sufriendo, que al final de cuentas esa búsqueda no sea una búsqueda de un cuerpo, sino una búsqueda de amor por dentro. El cuerpo se nos echa a perder, se envejece, se hace feo, pero el amor jamás. Y quédate con ese amor que tú le entregaste a tu hijo mientras estuvo contigo. No sufras, porque al final de cuentas como mamá, como papá, no hiciste mal, hiciste bien.
Y yo te lo puedo asegurar que el día que tú te desprendas de tu cuerpo y te enfrentes ante los ojos de Dios, te vas a encontrar a Dios, pero también te vas a encontrar a tu hijo. Y los dos te van a decir lo mucho que hiciste como mamá en este plano espiritual. Las abrazo con todo mi corazón, les mando todas mis fuerzas y bendiciones, porque al final de cuentas, ese amor y de verdad ese cariño que yo les tengo a cada uno de ustedes es muy grande. Y compagino con su dolor. Y las amo con todo mi corazón y siempre estarán en mis oraciones. Y aunque no pueda hacer más por ustedes, créanlo, que en lo que esté en mis manos, así va a ser. Voy a poder ayudarlas. Fermex, gracias. Gracias por esta invitación. Gracias por poder alzar un poquito la voz. Y de verdad es algo que yo te puedo asegurar. Ver 3 casos distintos de cómo una madre busca a su hijo. De cómo una madre no tiene a un hijo porque se lo arrebataron de sus manos. Y cómo otra madre que tiene a sus hijos, ella les quita la vida. Y cómo, si nos vamos al principio, un padre puede ver que está matando a su hijo y no haga nada. Hoy hablamos de 3 distintas facetas de un padre. Pero que al final de cuentas, esos padres que al final yo me voy al final de la historia de este capítulo, esos padres buscadores, con esos padres me quedo yo. No con el del principio de un niño que violaron y no hizo nada. No con una madre que le quitó a sus hijos la vida por un sacerdote con el cual se involucró, sino por esas madres que siguen buscando hasta este momento a sus hijos con amor. Con esos padres yo me voy. Y con esos padres, de verdad, que yo compagino todo mi amor y toda mi misericordia. Te juro que nunca me había quebrado así. Y te quiero agradecer el mensaje que le estás dejando a todas estas personas que lo necesitan. Y ojalá llegue a todas aquellas personas que quieren y necesitan escuchar estas palabras que acabas de dejar. Sí, me siento... fuerte. Sí, mucho. Pero te agradezco de verdad, amigo, Gracias, que hayas Fernández. estado aquí. Nuevamente, gracias por ese mensaje último. Es algo que muchas personas van a agradecer. Estoy muy, muy seguro de ello. Y gracias a toda la comunidad, porque yo sé que lo van a aceptar y saben que lo que hicimos el día de hoy fue con mucho amor para dejar ese toquecito en sus corazones. Yo sé que sí. Yo sé que todo lo que haces tú lo haces con mucho amor. Te agradezco infinitamente que hayas estado aquí. Hoy me conmoviste demasiado, lo acepto. No es raro que me conmueva, sí me pasa mucho, muy seguido, pero hoy tuve que aguantar mucho. De verdad. Gracias, amigos, de verdad. Muchas gracias por haber estado aquí, por llegar hasta el final del capítulo y les prometo que vamos a traer nuevamente a Cristian a que nos dé otro capítulo más aquí en Criminalmente. Gracias, cuídense mucho. Bye.